Buenas tardes a todos, bienvenidos a la primera clase de análisis técnico de Zona Traders, ¿sí? Es una clase orientada a los principiantes en este mundo del trading. La clase de hoy lo que vamos a tratar de abarcar o de explicar son puntos básicos del análisis técnico, ¿sí? En esta clase vamos a ver cómo definir soportes, cómo definir resistencias, cómo definir soportes fuertes, cómo definir resistencias fuertes, cómo identificar tendencias, cómo identificar movimientos contratendenciales. Si nos da tiempo vamos a empezar a identificar canales, ¿sí? Al día de hoy no tenemos en claro cuántas clases van a ser en total del curso, seguramente va a tener muchas clases, así que vamos a ir arrancando de lo más básico, como los temas de hoy, hasta lo más complejo, como les comentaba al inicio, lo que va a ser todo lo que es psicología del trading, ese tipo de cosas que son un poquito más complejas, ¿sí? Eh, para poder arrancar a ver lo que son soportes y resistencias, vamos a tener que definir primero o identificar en realidad cómo se mueve el precio, ¿sí? Para aquellos que ya han estado viendo o que tienen un poquito más de conocimiento, ya lo tienen en visto, ya lo han escuchado, que el precio se mueve eh, con lo que son impulsos o retrocesos, o que se mueve en forma de serrucho, o se lo llama de distintas maneras, ¿sí? Mati, te pido si podés, te desactivás el micrófono, todos los que tengan el micrófono activado, desactívenlo así no se genera ruido. Bien, entonces, el movimiento del precio no es un movimiento lineal, ¿sí? De una forma, de una línea recta en la que sube o baja sin parar, ¿sí? El movimiento del precio, ¿sí? Siempre tiene lo que se reconoce como impulsos o retrocesos, ¿sí? ¿Qué es un impulso en realidad? Lo vamos a ver más adelante con detenimiento, qué es un impulso, qué compone un impulso, pero por ahora nos vamos a quedar solamente con el concepto simple de impulso, en el cual se define como el movimiento a favor de una tendencia. Eso es un impulso y es con lo que nos vamos a quedar hoy. Más adelante lo vamos a ver específicamente qué es y para qué nos sirve, ¿sí? Pero básicamente un impulso es un movimiento a favor de una tendencia. Supongamos que esto va a ser un canal, que ahora en un ratito lo vamos a definir bien. Y el precio, como les dije, se va a mover por impulsos. En este caso, el canal está apuntando hacia arriba. Podríamos decir que la tendencia, en este caso, es alcista. Pero esto es solamente para tomar de referencia para definir el impulso. Después vamos a definir cada cosa bien y específicamente. Entonces tenemos un movimiento, un impulso a favor de la tendencia, ¿sí? Por eso lo pintamos de verde, porque va hacia arriba. En una tendencia sana, ¿sí? Se considera que una tendencia es sana cuando tiene impulsos y retrocesos más o menos, ¿sí? Del mismo tamaño. Entonces, para este impulso tenemos un retroceso, ¿sí? Luego vamos a tener un nuevo impulso, vamos a tener un nuevo retroceso, luego vamos a tener un nuevo impulso, y así hasta que la tendencia se agote, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos definido esto, vamos a poder identificar tres tipos de tendencias, ¿sí? En este caso, estamos en presencia de una tendencia alcista, ¿sí? ¿Por qué es una tendencia alcista? ¿Y cuál es la definición de una tendencia alcista? En este caso, la definición de tendencia alcista nos dice que está compuesto por máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos, ¿sí? Fíjense cómo el precio se mueve hacia arriba, genera acá un máximo, ¿sí? Produce un impulso, ¿sí? Produce todo este impulso al alza, genera este nuevo máximo y luego tenemos este retroceso, ¿sí? El retroceso, claramente, como se ve acá, es cuando el precio empieza a bajar gradualmente, ¿sí? No quisiéramos ver acá un retroceso muy pronunciado, sino un retroceso gradual, donde viene a tocar nuestro piso de tendencia y genera un nuevo mínimo, ¿sí? O sea, acá el precio empieza a ir hacia arriba. Si nosotros dibujásemos esto como velas,
Vamos a hacerlo con negro, ¿sí? Si yo proyecto este mismo canal acá y lo dibujamos con velas, podríamos tener algo en gran medida así, ¿sí? Tenemos una vela verde, otra vela verde, otra vela verde. Iniciamos un retroceso porque ya generamos un máximo nuevo, ¿sí? Con velas rojas, ¿sí? Luego otra vez velas verdes. Y luego vamos a tener, me quedó muy gorda, otro retroceso con velas rojas, ¿sí? Más o menos la idea es esto de una tendencia sana, velas más o menos del mismo tamaño, tanto al alza como a la baja, ¿sí? Fíjense, tenemos tres velas rojas, tres velas rojas, tres velas verdes, tres velas verdes, ¿sí? Estamos ante la presencia de una tendencia sana, ¿sí? Entonces, como les decía, fíjense, estas velas verdes llegan hasta este techo de este canal, ¿sí? De esta tendencia, e inicia el retroceso con una nueva vela roja que va a dar un inicio a un retroceso. Entonces acá tenemos este máximo más alto nuevo que yo les indicaba, ¿sí? Lo tenemos replicado acá en velas. Bien, el precio baja, llega hasta un soporte, en este caso es el piso de la tendencia, y genera un nuevo mínimo, ¿sí? Claramente este fue el mínimo anterior, podríamos decir. Fíjense que este mínimo es más alto que este. Si acá tuviésemos una lista de precios, o la columna de precios, ¿sí? Supongamos que acá tenemos, arrancamos, no sé, en $10, o en 10 pesos, para hacerlo más claro, ¿sí? Y acá tenemos 11 pesos, ¿sí? Y acá tenemos 20 pesos. Vamos a borrar esta parte explicativa, así lo vemos bien con velas, así va a ser más fácil de entender, ¿sí? Y supongamos que acá tenemos 30 pesos, ¿sí? Más o menos a ojo. Entonces, el precio inicia en 10 pesos, ¿sí? Llega hasta 20 pesos, marcando un nuevo máximo, más alto. Hace un retroceso y baja hasta 11 pesos. Por lo tanto, este mínimo va a ser más alto que los 10 pesos. De acá tenemos otro impulso que va a llegar hasta los 30 pesos. Por lo tanto, este nuevo máximo es más alto que el máximo anterior. Tiene un retroceso, ¿sí? Y genera un nuevo mínimo acá abajo, cerca de los 20 pesos. Por lo tanto, estamos en condiciones de afirmar que nuestra tendencia de corto plazo, ¿sí? Si estuviésemos viendo esto en horas o en días, podríamos decir que nuestra tendencia de corto plazo es alcista, ¿sí? Tenemos máximos más altos, mínimos cada vez más altos, ¿sí? Fui claro con eso, veo el chat mientras tanto, pero creo que es simple de digerir, ¿sí? Entonces, ya teniendo esto afirmado, podemos entender que cuando la tendencia se empieza a agotar, podríamos empezar a ver lo que se conoce y muchos han escuchado como una lateralización, ¿sí? ¿Qué es una lateralización? Es cuando el precio, ¿sí?, llega a un nivel en donde los máximos y los mínimos se mantienen en el mismo rango, ¿sí? No seguimos teniendo mínimos y máximos más altos, ¿sí? Sino que el máximo siguiente al que estoy ahora va a llegar al mismo límite y el retroceso y el nuevo mínimo va a llegar al mismo mínimo o retroceso anterior, ¿sí? Si lo hacemos con velas, vamos a hacerlo así, con línea negra mejor, ¿sí? Nosotros vamos a tener que el precio sube. No necesariamente las velas tienen que ser todas iguales, ¿sí? Esto es para solamente dibujarlo y que se entienda, ¿sí? Luego va a tener retroceso. Luego va a tener otra subida. Luego va a tener otro retroceso. Pero lo importante de ver acá es que el precio siempre se mantiene en los mismos máximos y en los mismos mínimos, ¿sí? Este máximo va a ser igual a este mínimo va a ser igual a este. Entonces acá estamos en presencia de lo que se conoce como una lateralización. En este caso, y en los casos anteriores también, o en los que van a seguir, las mechas,
pueden llegar a aparecer así, por ejemplo, podemos tener mechas así, pero fíjense que siempre se va a respetar el canal, el cuerpo de la vela siempre queda dentro de lo que estamos teniendo como este canal lateral, ¿sí? En este caso estamos en presencia de un canal lateral, ¿sí? Siempre se suele dar luego de un agotamiento en la tendencia que se venía previa. Si esto venía de una tendencia alcista, va a lateralizar, ¿sí? Y de acá puede resolver después al alza o a la baja. Veremos más adelante en el curso por qué resolvería al alza o por qué resolvería a la baja. Lo mismo va a pasar a la inversa de la tendencia alcista, ¿sí? Si el precio empieza o el precio viene cayendo, ¿sí? Tenemos velas rojas, luego tenemos retrocesos, ¿sí? Esta vez el retroceso bastardado por velas verdes porque vamos a graficar una tendencia bajista, ¿sí? Entonces acá continuamos de nuevo con velas rojas y tenemos retrocesos al alza, ¿sí? Acá vamos a estar en presencia de una tendencia bajista, ¿sí? Claramente me imagino que ya todos se dieron cuenta por qué, pero tenemos máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos, ¿sí? Esta es la definición de una tendencia bajista. Teniendo esto en cuenta, ¿sí? Ya sabemos cómo se mueve y por qué se mueve de esta manera el precio, vamos a poder empezar a definir lo que son soportes y resistencias y cuál es la gran importancia que tienen los soportes y la resistencia, ¿sí? Básicamente vamos a arrancar por lo que es un soporte, y un soporte, ¿sí? La definición técnica del soporte es tan simple como que es el nivel en el que el precio frena su descenso para volver a subir, ¿sí? Eso es un soporte. No sé qué es. Un gráfico de. No sé quién está con el micrófono activo, le pido a todos que muteen, así no superponemos sonidos. Entonces, cuando vamos a hablar de soportes, podemos tener, vamos a ver si puedo borrar esto, así reutilizo este dibujo. Nosotros venimos en esta tendencia, bueno, vamos a borrarlo. Bueno, nosotros supongamos que venimos en una tendencia bajista, ¿sí? Como les dije, una tendencia sana bajista, así que vamos a hacer algunas velas contratendenciales. Luego iniciamos una baja. Y nosotros nos vamos a encontrar con un soporte, ¿sí? Después cuando pasemos a la parte práctica, o ahora vamos a ir alternando, vamos a verlo más claro, ¿sí? Un soporte lo vamos a definir, como les dije recién, es el nivel en el que el precio frena el descenso para volver a salir al alza, ¿sí? Entonces, nosotros para identificarlo nos vamos a basar en el histórico de este gráfico, ¿sí? Vamos a ir a retroceder atrás en el tiempo y buscar zonas en las que el precio frenó su caída y salió al alza. Entonces vamos a definir la línea, ¿sí? La vamos a trazar, y este soporte, ¿sí? En caso de que sea un soporte fuerte, nos va a dar mayor probabilidad, ¿sí? Y atención con la definición y con las palabras, ¿sí? Nos da mayor probabilidad de que cuando el precio se encuentre con esta línea de soporte, tengamos una posible reversión y un posible rebote al alza en esta línea. Hablo de probabilidades, ¿sí? Nada es certero, nada es 100% cierto, ¿sí? En el análisis técnico, ¿sí? El análisis técnico lo que nos da a nosotros es mayor probabilidad de tener eficacia a la hora de entrar al mercado, ¿sí? No nos da certeza, ¿sí? No es que cuando el precio llegue a un soporte inmediatamente va a salir al alza, tranquilamente puede romper el soporte a la baja. Pero para esta primera etapa del curso nos vamos a quedar solamente con la definición del soporte, y el soporte lo que va a actuar en este caso, justamente por eso se lo llama soporte, le hace soporte a esta caída, y acá podríamos empezar a ver velas alcistas, ¿sí?
donde podríamos terminar teniendo acá una vela que nos termina rompiendo el máximo anterior, ¿sí? Y deja de ser un máximo más bajo que este, empieza a ser un máximo más alto, y podríamos empezar a considerar que este soporte es un soporte fuerte y actuó como tal, dándonos un cambio de tendencia, ¿sí? Lo mismo sucede con la resistencia, pero es al revés. La resistencia es el nivel en el que el precio deja de subir para comenzar con un descenso, ¿sí? Por lo tanto, con esto ya inferimos que los soportes sirven cuando la tendencia es bajista, y es lo que buscamos cuando queremos operar un movimiento contratendencial. Esperamos que el precio rebote en un soporte para poder ingresar al alza, ¿sí? Y obtener una ganancia en este movimiento, ¿sí? Acá tranquilamente podríamos tener un soporte, por eso el precio rebota a esta altura. Tenemos un movimiento contratendencial, un retroceso contratendencial que no genera un máximo más alto, por eso el precio sigue a la baja. Para ver las resistencias, como les dije, las resistencias las buscamos en movimientos alcistas, en tendencias alcistas, porque queremos ver dónde corremos riesgo de que nuestra operación se dé vuelta, ¿sí? Entonces nos saldríamos en ese punto, o por lo menos observaríamos con más detalle qué es lo que va a hacer el precio llegado a una resistencia. Al igual que los soportes, nosotros vamos a ir a buscar en el histórico del gráfico este tipo de niveles, ¿sí? Donde el precio anterior cortó una tendencia alcista, y podríamos peligrar nuestra posición con un movimiento contratendencial fuerte o con un cambio en la tendencia, ¿sí? Entonces el precio viene subiendo con una tendencia alcista que puede ser fuerte o no, dependiendo de la fuerza con la que viene la tendencia, es cuán fácil le puede resultar romper esta resistencia y seguir al alza o rebotar, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver cuando veamos volumen y otro tipo de indicadores. Entonces, en una tendencia que por ahí ya viene presentando agotamiento, vemos que el precio llega a una zona de resistencia importante. Bien. Y podríamos considerar acá que al llegar a esta resistencia, se inicie un movimiento contratendencial o un movimiento de cambio de tendencia, ¿sí? Como vimos en el ejemplo anterior, este movimiento puede generar un mínimo más bajo que el mínimo anterior, ¿sí? Dando así inicio a un cambio de tendencia. Esta es la parte teórica, ¿sí? De lo que son soportes y resistencias. Vamos a ir a un gráfico, ¿sí? Que yo ya más o menos traté de buscar un gráfico donde podamos ver lo que veníamos viendo hasta recién de una forma clara, ¿sí? Porque en la teoría y cuando uno lo dibuja se ve claro, pero cuando después lo tenés que buscar en el gráfico es un poquito más difícil a veces, ¿sí? Entonces, tenemos acá el gráfico de Bank of America, ¿sí? Lo retrocedí en el tiempo, no es actual, pero acá podríamos definir claramente, vamos a sacar esto y vamos a hacer así, acá podríamos definir claramente dos movimientos, ¿sí? Hasta incluso tres, pero dos bien claros, ¿sí? Uno es este movimiento bajista o esta tendencia bajista, ¿sí? Que tenemos acá. Tenemos acá un movimiento alcista, ¿sí? Y nos vamos a quedar con estos dos en primera instancia para verlos bien en profundidad y poder aplicar lo que vimos recién. Acá podemos ver cómo en un movimiento bajista, con rojo creo que no se va a ver bien, ¿sí? De este máximo pasamos a tener un mínimo, luego tenemos un movimiento contratendencial, ¿sí? Que llega hasta acá, por lo tanto no genera un nuevo máximo, ¿sí? Llega hasta esta zona e inicia
un nuevo impulso, en este caso es impulso porque estamos en una tendencia bajista, ¿sí? Hasta esta zona, ¿sí? Perdón. Hasta esta zona, ¿sí? Acá genera un nuevo mínimo. Porque yo marqué primero acá, porque así a ojo lo vi, y luego lo marqué acá. Porque cuando hace este retroceso no genera otro máximo al canal. Lo podríamos marcar, se podría en realidad. Si quieren lo podemos hacer así y así. No quería que se me amontonen las flechas en realidad, ¿sí? Tenemos este nuevo mínimo. Vamos a hacerlo con azul como hicimos hoy. Nuevo mínimo más bajo, nuevo mínimo más bajo, nuevo máximo más bajo, nuevo máximo más bajo, ¿sí? De acá iniciamos otro impulso bajista, donde volvemos a tener otro mínimo más bajo, ¿sí? Luego tenemos otro retroceso y otro impulso. Y así fíjense cómo se repite constantemente, ¿sí? Entonces, esta tendencia es una tendencia bajista saludable, donde podemos identificar claramente los impulsos y los retrocesos, ¿sí? Vamos a graficar lo mismo, donde acá tenemos que la tendencia esta se aceleró, cayó bastante fuerte acá, y acá tenemos, de este mínimo que se generó, fíjense cómo acá el precio sube, pero no genera otro máximo más bajo. Al contrario, sube, rompe este máximo que está acá, y genera un máximo más alto al anterior. Entonces acá nosotros ya podríamos considerar que probablemente acá haya una línea de soporte fuerte y tenemos un cambio de tendencia, por lo cual vamos a prestar atención a la acción que hace. Vemos que tiene un retroceso, pero cuando se inicia otro nuevo impulso nos deja un mínimo más alto, ¿sí? Tenemos este mínimo más alto que este y este máximo más alto que todos estos. Entonces estamos en presencia de un movimiento alcista, ¿sí? Tenemos de nuevo un máximo más alto que se genera acá, un máximo más alto que se genera allá, y tenemos un mínimo más bajo, más alto que se genera acá, perdón, otro mínimo más bajo que se genera acá, ¿sí? Y otro mínimo más bajo que se genera acá. Las líneas que yo marqué acá del canal no están justas. Ahora cuando veamos canales vamos a ver cómo ajustarlo. Esto es solamente referencial para que vean y entiendan cómo es que se generan estos impulsos y cómo identificar las tendencias, ¿sí? Espero que hasta acá más o menos vengan claro, venga siendo claro. Díganme en el chat si más o menos se entiende, si se escucha bien, si más o menos venimos todos sincronizados, ¿sí? Yo voy a borrar esto ahora. Y lo que quiero que veamos ahora es lo que estamos identificando acá son tendencias, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? En un papel, en una acción, ¿sí? Yo les suelo decir papeles. En el papel este que estamos analizando, que es Bank of America, tenemos, tanto en este como en todos, lo que se llaman tendencias primarias y tendencias secundarias, ¿sí? ¿Qué identificamos como tendencias primarias y tendencias secundarias? ¿Sí? Nosotros podemos ir, para ser un poquito más específico, al día de hoy, ¿sí? Justo en esta yo ya tenía un análisis, o un análisis, no, un canal marcado, ¿sí? Fíjense justamente este canal que yo tengo marcado, es un canal que de una tendencia bajista empezó un impulso alcista, ¿sí? Tenemos máximos más altos, mínimos más altos, máximos más altos, y vamos teniendo, ¿sí? Tomamos todo este impulso, todo este retroceso, todo este impulso, todo este retroceso, entonces vamos a estar esperando que se siga moviendo al alza. Estamos en una tendencia de corto plazo alcista, ¿sí? Vamos a dibujarlo para que quede claro y que quede también en la grabación, ¿sí? Nosotros veníamos de una tendencia bajista muy fuerte, estas son velas diarias, cada vela de estas es un día, ¿sí? Entonces tenemos que el precio rebota, inicia acá un movimiento
que al principio podía ser contratendencial esperando que siga bajando, no sigue bajando y genera un nuevo máximo más alto, al igual que acá genera un nuevo máximo más alto, y que acá esperaríamos que en algún momento vaya a generar un máximo más alto para decir que seguimos en esta tendencia. Luego de este máximo más alto se generó un mínimo más alto, y luego de este se generó un mínimo más alto, ¿sí? A los que entraron, por favor, les pido que vayan muteándose todos. De acá nosotros vamos a esperar que el precio redujo un poco la velocidad a la que venía subiendo, pero vamos a esperar que se genere acá este movimiento alcista, ¿sí? Entonces, acá que estamos viendo un gráfico diario, podríamos decir que la tendencia de corto plazo de este papel es alcista. Pero ¿qué pasa? Vamos a sacar este dibujo y cuando vamos a ampliar un poco el gráfico, ¿sí? Incluso lo que más tendríamos que hacer es verlo en una temporalidad un poquito más alta, como puede ser en semanas, ¿sí? Ya vemos que el movimiento se empieza a perder y podríamos decir incluso que la tendencia, fíjense que acá estamos desde el 2009 hasta el 2020, si nosotros hacemos lo mismo, buscamos y marcamos todos los mínimos, ¿sí? Este mínimo con este mínimo, acá tenemos más mínimos, los marcamos todos los que podamos abarcar dentro de una misma línea sin romper mucho gráfico. No se preocupen mucho por esto, después lo vamos a ver bien preciso cómo marcar un gráfico, cómo marcar un canal, y vamos a buscar los máximos más altos. Fíjense que seguimos teniendo una tendencia alcista, ¿sí? Entonces podemos decir que en este caso la tendencia a largo plazo también es alcista, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos desde el 2009, estamos ya más o menos como en 11 años de gráfico, donde el papel en estos 11 años viene haciendo máximos cada vez más altos, ¿sí? Esperemos que ahora siga con máximos más altos, y mínimos cada vez más altos también, ¿sí? Fíjense acá tuvo una etapa de lateralización. Esto suele pasar a veces cuando analizamos a largo plazo, ¿sí? Que tengamos un momento donde por ahí, por algún motivo externo incluso, el papel tenga un poco de pérdida de fuerza. Acá no se genera un nuevo máximo más alto, ¿sí? No fue más alto que este. Por eso lo que se hace en estos casos es esperar este movimiento en donde se genere el mínimo, ¿sí? Donde se genere un nuevo mínimo. Este nuevo mínimo fue más alto, lo cual nos confirma la tendencia después que sigue siendo alcista. Si este nuevo mínimo hubiese ido hasta acá abajo y hubiese roto el mínimo anterior, ahí podríamos ya decir, no, se terminó la tendencia alcista, este papel o va a lateralizar o a cambiar la tendencia a irse a la baja, ¿sí? Por eso es importante identificar los máximos más altos y los mínimos más altos, o al revés si estamos en una tendencia bajista. Pero quiero que quede claro, no sé si quedó claro, las dos tendencias. En este caso coinciden que la tendencia a largo plazo es alcista y la tendencia a corto plazo también lo es, ¿sí? Déjenme ver si podemos graficarlo un poquito más claro. Vamos a cambiar de herramienta. Nosotros desde este periodo, del 2007, ¿sí?, al 2009, más o menos, son 2 años que tuvimos tendencia bajista, ¿sí?, donde los mínimos fueron cada vez más bajos y los máximos fueron cada vez más bajos, ¿sí? Pero si nosotros hubiésemos estado operando en esa fecha y fuésemos a gráfico diario, vamos a volver hasta el 2007, como dijimos, ¿sí? Nosotros acá en esta zona, y nosotros hubiésemos operado, por ejemplo, en esta etapa de gráfico, para nosotros en este momento, el 21 de julio de 2008, supongamos que toda esta etapa del gráfico no está, ¿sí? Supongamos que todo esto no existe, incluso esto tampoco, para tener indicio de nada. Perfectamente se entiende. Si después, sí. Sí, lo puedo hacer todo con el trading, pero me resulta más fácil con esta herramienta igual.
si nosotros hubiésemos estado operando en el 2007 este papel, en la tendencia general, como vimos antes en el gráfico, la tendencia era bajista. En este caso, en este periodo, en la tendencia de corto plazo, si lo hago con negro no se va a ver, perdón, la tendencia de corto plazo, podríamos decir que hasta es lateral incluso, más allá que tengamos acá que sobresale, la tendencia venía siendo lateral, ¿sí? Para nosotros acá, en esta época, era lateral, no era bajista en este momento, ¿sí? Acá estamos hablando de que hay unas 30 y pico de velas, es un mes entero. Entonces la tendencia en corto plazo, ¿sí? La tendencia en corto plazo, en este caso, es lateral. Pero, como les mostré antes, la tendencia de largo plazo es bajista, ¿sí? Porque seguimos teniendo mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos, ¿sí? Nuestra tendencia acá es total y absolutamente bajista, ¿sí? Son los dos tipos de tendencias. ¿Y por qué explico esto? En la teoría, en el análisis técnico, no tenés que operar en contra de la tendencia principal. Si nuestra tendencia principal es bajista, ¿sí? Si yo tengo acá un movimiento contratendencial y un periodo de lateralización, yo no tendría que operar o tomar una posición en este movimiento lateral al alza, porque mi tendencia principal es bajista, yo tendría que esperar que en algún momento esto resuelva la baja y se vaya a la baja. Más adelante lo vamos a ver específicamente en la parte de estrategia, ¿sí? Pero por esto es importante saber identificar el periodo y la tendencia, ¿sí? De cada papel. En este caso, el periodo, como vimos recién, en este ejemplo, en esta zona, el periodo de la tendencia era lateral en el corto plazo, pero en largo plazo tenemos tendencia bajista. Bien. Sin extenderlo mucho más en la primera clase, para no abarcar muchos temas juntos y poder entrar también a la parte de preguntas y respuestas, quisiera que veamos, así no queda por ahí un poco desprolijo y puedan entender ustedes cómo es que marqué los canales y cuál es la importancia de marcarlos, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero definir la tendencia, identificarla, uno a ojo ya más o menos se da cuenta si el papel va hacia arriba o hacia abajo. Entonces lo que hacemos es empezar a unir, ¿sí? Los máximos, ¿sí? Agarramos la herramienta en TradingView, la herramienta está ubicada acá, vamos a buscar la que dice canal paralelo, hacemos clic en la herramienta, vamos a marcar un máximo, ¿sí? En este caso es este de acá, que elegí yo porque me gustó este y este máximo está claro. Y luego vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de contactos posibles, ¿sí? Entonces si yo paso por acá, hago otro clic en esta zona, bajamos a buscar la mayor cantidad de mínimos más bajos, ¿sí? Y hacemos clic en esta zona. Entonces yo acá tengo marcado la mayor cantidad de contactos posibles, ¿sí? Fíjense, yo arranqué en este, acá el canal tiene un contacto, acá el canal tiene otro contacto, acá también, ¿sí? Y acá también, que después lo rompió al alza, y acá tenemos otra vez los contactos, ¿sí? Se buscan siempre los contactos más externos, ¿sí? No vamos a hacerlo acá porque si yo trazo una línea acá, me va a quedar muchísimo gráfico afuera, ¿sí? Entonces, en esta zona yo abarco todo el borde exterior de la parte de máximos y todo el borde inferior de la parte de mínimos, ¿sí? Los que se conectaron recién, aunque estemos terminando, no importa, la clase va a quedar grabada, así que después se las comparto, no se preocupen. Esa es la manera correcta, ¿sí? De graficar un canal, ¿sí? Que nos va a ayudar a definir la tendencia, que en este caso claramente es una tendencia bajista, ¿sí? Siempre vamos a buscar la mayor cantidad de contactos exteriores, tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿sí? Así es como se grafica un canal. Y ahora vamos a ver, para terminar la clase de hoy, cómo dibujar soportes y resistencias, cómo buscarlas, cómo identificarlas en el gráfico y cómo identificar cuando un soporte es fuerte y cuando un soporte es débil, y lo mismo una resistencia, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando analizamos un gráfico es
buscaré el precio en donde está, ¿sí? En este caso el precio está en esta zona. Lo que vamos a empezar a hacer es buscar dónde el precio va a tener, como en este caso el precio viene hacia arriba, ¿sí? Vamos a poner no velas huecas, sino velas comunes. En este caso el precio viene hacia arriba. Vamos a buscar dónde puede llegar a tener una resistencia, hasta dónde el precio puede llegar a subir para tener una resistencia y bajar y nosotros salirnos de nuestra posición en caso de que estemos en esta posición. Entonces vamos a empezar a retroceder el gráfico hacia atrás y a buscar situaciones previas donde el precio dentro de esta zona, que es la que nos interesa a nosotros, tuvo un rechazo o un rebote. Tenemos dentro de TradingView, en el mismo gráfico donde está el canal, tenemos lo que se llama línea horizontal. Esto nos va a marcar en el gráfico una línea horizontal en absolutamente todo el gráfico, ¿sí? Entonces, yo acá ya tengo una zona donde el precio subió y bajó. Tuvo un rechazo en esta zona, ¿sí? Entonces, vamos a marcar tanto la mecha como el cuerpo, ¿sí? ¿Qué es la mecha? La mecha es la liñita, ¿sí? Esto es una mecha. Ya cuando veamos velas vamos a ver bien cómo se comportan las velas y cómo se componen. Esta línea es una mecha, ¿sí? Toda esta parte gruesa es el cuerpo. Después vamos a ver el por qué, ¿sí? Pero para ahora nos vamos a quedar, primero y principal quiero que entiendan que los soportes y la resistencia, ¿sí? Como dije en la definición, es un nivel. No es una línea, si no significa que yo trazo acá esta línea y listo, esta es la resistencia. No, es una zona, el precio puede interactuar, ¿sí? El precio puede interactuar todo en esta zona, ¿sí? No es que el precio va a subir acá, inmediatamente va a salir hacia abajo. No, el precio puede que suba hasta acá, se quede un tiempo acá y después baje, suba hasta acá y tenga un rechazo y baje, ¿sí? No es que es una línea, son zonas. Por eso vamos a tratar de marcar siempre los soportes y las resistencias como zonas, con dos líneas, ¿sí? En este caso marcamos el último cuerpo y la última mecha, ¿sí? Entonces acá podemos tener resistencia. Y fíjense que yo tomé la punta del gráfico y estoy seguro que si vuelvo el gráfico atrás, como en esta zona, fíjense cómo en este caso, para esta vela verde, esta línea o esta zona no fue una resistencia, sino fue un soporte. La vela esta se apoyó y subió, ¿sí? Lo usó como soporte. Luego el precio cayó y se usó posteriormente como resistencia. Esto es lo que suele pasar en las gráficas, ¿sí? Esto es lo que pasa con el análisis técnico y esto es lo que nos muestran los soportes y las resistencias. Un soporte en el tiempo, cuando es roto, se transforma en una resistencia y una resistencia cuando es rota se transforma en un soporte, ¿sí? Vamos a verlo acá en el gráfico. Fíjense cómo yo marqué la línea la marqué yo acá. Fíjense cómo acá ya se usó. Y si vamos más para atrás, fíjense acá cómo el precio venía cayendo y actúa como soporte. Como vimos en la teoría, el soporte es el nivel en el que el precio frena su descenso, ¿sí? Para volver a subir. Acá fíjense el precio venía bajando, frenó el descenso, ¿sí? Volvió a subir, pero luego volvió a bajar y perforó este soporte, ¿sí? Este soporte luego se volvió a transformar en una resistencia que al precio le costó romper, ¿sí? Pero fíjense cómo se transforma esta zona, pasa de ser soporte a ser resistencia. Y fíjense cómo yo la marqué hasta el último día de bolsa negociable, que fue el viernes, y cómo en el tiempo, ¿sí? Esto fue 28 de agosto, fue viernes, cómo el día 28 de febrero actuó, ¿sí? Estaba activa esta zona como soporte. Y si seguimos yendo atrás en el tiempo, voy a estar muy seguro, fíjense cómo el precio acá utilizó como soporte en esta instancia, ¿sí? Bajó, venía descendiendo. Esta zona, este nivel, ¿sí? Hizo que frene la caída, hizo que suba, y luego el precio juntó fuerza y rompió este soporte, y luego este mismo soporte, esta misma zona, se transforma en resistencia. ¿Por qué? Porque el precio empezó a subir, y como vimos en la definición de resistencia, la resistencia es el nivel en el que el precio deja de subir para comenzar un descenso. Entonces sube, tiene una resistencia en esta zona y empieza una nueva baja, ¿sí? El precio sube,
tiene una nueva baja y finalmente el precio sube, rompe al alza, esta vela está arriba de la zona, tiene un pequeño retroceso, lo usa como soporte, este nivel, esta zona la usa como soporte, ¿sí? Y fíjense cómo salimos al alza. Luego tenemos otro movimiento contratendencial, donde generamos un mínimo más alto que este, ¿sí? Tenemos acá un mínimo más alto que este mínimo de acá. Entramos en nuestra zona marcada, que actúa como soporte, haciendo que el precio se vaya al alza nuevamente, ¿sí? Si seguimos para atrás vamos a encontrar infinidad de veces, sobre todo en este papel que es un papel viejo, donde el precio siempre, fíjense cómo cada vez que pasa por esta zona tiene algún tipo de interacción, ¿sí? Fíjense cómo interactúa en esta zona, ¿sí? Y si seguimos, lo vamos a seguir viendo. Fíjense acá cómo va a haber un gap arriba de esta zona y la usa de soporte siempre que baja, ¿sí? Fíjense. Y vuelvo a lo mismo. Yo estas dos líneas las marqué al día 28 de agosto, que fue el último día que se operó en la bolsa, y ya estamos en el año 2018 y esta zona sigue siendo importante. Entonces, al ver nosotros esta zona es tan importante que fíjense cómo el precio baja hasta acá, detiene su caída y la usa como soporte para salir al alza, podemos decir entonces que toda esta zona, ¿sí? Que toda esta zona es un soporte o resistencia fuerte, ¿sí? Porque está comprobada por múltiples contactos que el precio interactúa. Por lo tanto, ¿qué podríamos esperar ahora? Que el precio cuando suba acá le cueste pasar esta zona. Si el precio no junta ciertos requerimientos, no va a poder romper esta zona fácilmente y es muy probable que cuando llegue acá se vaya de nuevo a la baja como le pasó acá. Por eso es tan importante ver en el tiempo si el precio interactúa. ¿Qué pasa? Si yo cambio la temporalidad a mensual, por ejemplo, ¿sí? Y busco en esta zona, perdón, busco en esta zona que tengo acá, este es el máximo histórico, este fue el precio, 55 dólares con 16, fue el máximo precio al que cotizó este papel, ¿sí? Entonces, si yo vuelvo, esto fue en el año 2007, si volvemos a la visión, vamos a ponerla semanal para no hacerlo tan largo, si yo vuelvo, ¿sí? En el tiempo y vuelvo a esta línea que yo marqué, esta línea que marqué como resistencia, que fue el máximo histórico del papel, al día de hoy, ¿sí? Nos representa una resistencia porque fue el máximo al que llegó el precio en el 2007. Pero nunca más volvió a esta zona, nunca más. No tengo dónde fijarme, fíjense cómo interactúa el precio de nuevo en esta zona, ¿sí? Por lo tanto, cuando el precio vuelva a llegar, ¿sí? A esta zona acá arriba, ¿sí? Si en algún momento llega, en algún momento suponemos que va a llegar, podríamos considerar esta resistencia aún como una resistencia débil, ¿sí? Más allá que sea un máximo histórico y sea todo un hito que lo rompa, ¿sí? Nunca antes volvió a testearla a esta zona, por lo tanto solamente tuvo un contacto que fue el día que llegó a ese máximo, ¿sí? Ahora, si nosotros llegamos a este precio, ¿sí? Más adelante, y el precio rebota y sube y rebota y sube y no lo puede romper, ya empezamos a tener múltiples contactos en esta zona y lo vamos a empezar a considerar como una resistencia fuerte, ¿sí? Todo lo contrario pasaría si el precio llega de nuevo a esta zona, ¿sí? Tiene un solo retroceso y lo rompe al alza, ¿sí? Ya esto sería una resistencia débil, ¿sí? Porque solamente le llevó dos contactos romperla. Mientras más, con esto voy a que mientras más contactos tenga un soporte o una resistencia, ¿sí? Eh, más fuerte se considera y más chances tenemos que le cueste romperla, ¿sí? Es más probable que si es una resistencia salga a la baja y si es un soporte rebote al alza. Creo que con esto ya vamos a estar terminando la clase de hoy. Tenemos, tenemos todos los temas que planteé al inicio repasados y marcados. Creo haber sido lo más claro y contundente posible. Así que lo que vamos a proceder a hacer
voy a detener la grabación de la clase, así nos queda la clase ya para después utilizarla y pasársela a todos los chicos. Y vamos a abrir el micrófono, o por ahí mejor preferiría por chat para hacerlo un poco más ordenado, para que por ahí somos varios, somos en este momento 21. Eh, si quieren por chat, vayan planteando las preguntas, así los vemos en el gráfico, ¿sí? O vamos planteando qué dudas hay para ir resolviéndolas. Así que voy a detener la grabación.